Como saben, estamos en la zona del Areópago y una de las cosas que nos comentó la guía es el tema de que aquí Pablo dio un discurso que impactó a muchas personas, sorprendidos por un mensaje diferente. Entonces lo que vamos a hacer, si ya sea en sus Biblias o en el móvil, intentar buscar, si tienen la aplicación ahí, vamos a meditar un poco en un pasaje del cual yo quiero sacar 6 o 7 puntos importantes a que consideremos. El pasaje que vamos a meditar está en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17 y el versículo 16 al 34. Voy a ir por cuestión de tiempo un poco rápido. Yo saben que no tengo problema en mensajes de 1 hora, hora y media, pero no tengo ese tiempo hoy, así que voy a intentar ir más ligero. Solo sigan, no me moveré de ese capítulo, ahí iremos haciendo la lectura y comentando algunas cosas. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Empezamos. En el versículo 16 leemos así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Aunque para muchas personas que vienen aquí el tema de los ídolos y la mitología es algo cultural, algo histórico, algo que simplemente les resulta un cuento, a Pablo le afectaba en el corazón. ¿Por qué? Porque mientras para ellos eso es mitología, para los de aquel entonces no lo era, eran dioses reales. Y el celo de Pablo era por una cuestión clara. El celo de Pablo era la indignación de ver personas adorando a alguien que no fuese el único Dios verdadero. En el mundo en el que vivimos nos llaman a tolerar las religiones de otros, a decir, bueno, cada quien con su Dios, cada quien con su mitología. Pablo no lo veía así. Pablo dice, no podemos tener paz y simplemente tolerar que cada persona esté adorando a un Dios falso. No podemos tolerar que personas se inclinen ante falsos dioses. No podemos ver que personas crean en una mujer llamada Atenea o en Zeus y nosotros considerar que no pasa nada, que su creencia no. Pablo dice que tenía un espíritu que se indignaba por eso. Y hermanos, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé esa santa indignación por las cosas que no están bien. Nosotros no podemos decir, bueno, yo tengo la verdad y ellos, pobrecitos, tienen su creencia, déjalo. No. Es que nosotros tenemos la responsabilidad de, como Pablo, que es lo que va a hacer, indignado, subirnos y decir, no, esto es falso. Solo hay un único Dios verdadero. No podemos dejar a las personas en su mentira. Y ese es un celo que falta mucho en los cristianos de hoy en día. Nos hemos vuelto tan faltos de amor por las personas que estamos completamente satisfechos con el hecho de nosotros conocer la verdad. Pero si vemos a personas sumergidas en la mentira, no decimos nada. Simplemente ya Dios le abrirá los ojos. Si Pablo hubiera pensado así, no hubiera ido a Corinto, no hubiera ido a Filipos, no hubiera ido para Macedonia. Nosotros debemos tener ese corazón de Pablo, indignarnos cuando Dios es blasfemado, porque fabricar dioses es blasfemar contra el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra. Y mira cómo sigue después, versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. ¿Te has dado cuenta con quién discutía Pablo? ¿Con judíos? ¿Con gentiles temerosos de Dios? ¿Con cualquier persona que estuviera allí? ¿Con filósofos? ¿Sabes qué te enseña eso también? Debemos estar preparados para hablar con todos. Debemos estar preparados para hablar del Señor a un judío. Debemos estar preparados para hablar del Señor a un gentil. Debemos estar preparados para hablar del Señor a un filósofo griego. Nosotros somos llamados a estar preparados. ¿Cuántas personas a veces me veo que me mandan un mensaje, a veces de la iglesia, lo entiendo, son nuevos, pero pastor, me encontré con un testigo de Jehová, me dijo eso, ¿qué le digo? Pastor, mi abuela es adventista, me dijo eso, ¿qué le digo? Pastor, me dijo un chico que no puedo comer carne, que el día de reposo, que el sábado, que el domingo es pecado, ¿qué le digo? Nosotros no podemos siempre recurrir a un pastor, a una fuente, para ver qué le digo. Nuestro llamado como creyentes es estar preparados para presentar defensa de nuestras creencias ante todo aquel que nos demande algo. Es decir, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús resucitó entre los muertos? ¿Por qué? ¿Por qué lo tuyo es verdad y lo mío es mentira? ¿Por qué lo tuyo es lo que lleva al cielo y lo mío no? ¿Por qué te jactas de decir que es la única religión verdadera? Tiene que tener un porqué.
Uno no puede pretender, es como con los hijos, yo lo veo así, uno no puede pretender que su hijo le diga, vas a creer y punto. Bueno, cuando tenga 18 ya veremos qué pasa. Los hijos necesitan entender por qué tu creencia, papá, es la de verdad. ¿Por qué eso es cierto? Porque en el colegio me dicen que vengo del mono, tú me dices que no, pero yo quiero evidencias, yo quiero pruebas, yo quiero hechos. En el colegio dicen esto, tú dices esto, en el colegio dicen que esto está bien, tú dices que eso está mal, pero yo no puedo creer a ciegas. Un hijo que cree a ciegas cuando sea grande dejará de creer, porque nosotros necesitamos tener fundamento en nuestras creencias y que cuando alguien nos pregunte, oye, ¿por qué dices amén? Bueno, porque significa eso. ¿Por qué dices aleluya? Porque significa eso. ¿Por qué saludas diciendo Dios te bendiga? ¿De dónde viene ese saludo? Bueno, pues tiene que tener una explicación. Tristemente en las iglesias de hoy las personas simplemente se adaptan al ritmo. Dicen amén, amén. Dicen aleluya, aleluya. Dicen gloria a Dios, gloria a Dios. Saludan diciendo Dios te bendiga. Saludo así. ¿El por qué? No lo sé. Todos lo hacen y ese es un serio problema. Pero Pablo no era de esos. Pablo no era de todos lo hacen. Pablo tenía convicciones. Pablo había conocido al Cristo resucitado, que por cierto es quien le aparece en el camino. No es nadie más ni nadie menos que el Señor Jesús, el que aparece a Pablo preguntándole ¿por qué me persigues? Y ahí tienen ese momento y ese encuentro donde sí acaba con su ceguera. Ahora, mira cómo sigue después de hablar a las personas y estar preparado para hablar con cualquiera. Mira lo que dice ahora el versículo 18, termina diciendo, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Mira cómo miraban a Pablo, un palabrero, ¿no? No era ni siquiera para ellos alguien importante, para ellos no era San Pablo, como algunos le llaman, para ellos no era ni siquiera el gran apóstol Pablo, para ellos era un hombre. Pablo no era conocido allí por ser el apóstol de Cristo. Pablo era un hombre hablando de su fe a las personas. Le llamaban palabrero y decía, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Cómo era para los griegos de Atenas el mensaje de Pablo? Extraño. Pues es así como lo ven muchas personas de nuestra familia. Para muchos de nuestra familia, nuestro mensaje predicado es un mensaje religioso, es un mensaje extraño para ellos, es un mensaje antiguo, incluso para algunos ateos de nuestra familia puede ser un mensaje mitológico. Pero Pablo no tenía miedo aún así de exponer la verdad. Cuando nosotros tenemos convicciones, nosotros no tenemos que amedrentarnos porque otras personas nos consideren palabreros, porque otras personas consideren que nosotros traemos un mensaje extraño, diferente, mitológico. Nosotros debemos predicar con la convicción de saber que predicamos al único Dios verdadero y que solo en este mensaje hay salvación, el mensaje del evangelio. Como Pablo dice a los romanos, no me avergüenzo del evangelio. Para otros era un palabrero, para otros era el mensaje de divinidades extrañas. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pero yo quiero que leamos más y veamos algo curioso de estos atenienses. Versículo 19 al 21. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago donde estuvimos. Ahí lo llevaron porque bien nos dijo la guía que era un lugar de juicios. Ya no solo querían escucharlo, vamos a juzgar lo que trae. Vamos a juzgar lo que dice, ¿no? Se juzgaban cosas civiles, sociales, asesinatos, crímenes, pero también se juzgaban discursos religiosos. Dice, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Mira qué interesante, porque es algo antiguo, pero sigue siendo así. La ideología de género es algo nuevo, pero a la sociedad le encanta una nueva ideología, una nueva filosofía. Miren, les digo algo, la ideología de género va a pasar de moda. El discurso feminista pasará de moda y llegará otro discurso, porque cada sociedad ha tenido el suyo. En los 60 hubo el movimiento de los hippies, paz y amor, sexo libre y tantas cosas. En este tiempo ha sido la reivindicación de la mujer, el empoderamiento con el feminismo, la ideología de género. Cada sociedad ha tenido su ideología, cada sociedad ha tenido su mensaje, porque el ser humano siempre ha tenido lo mismo, curiosidad por algo nuevo. Se aburren de las cosas,
se aburren de lo mismo, siempre tienen esa curiosidad de descubrir cosas. Por eso mucha gente en internet le encantan los vídeos de misterio, de teorías de la conspiración. Todo el mundo quiere lo que está ahí escondido, un mensaje nuevo, una teoría nueva. Nosotros no traemos un nuevo mensaje. Y un aviso, porque no sé dónde congregan ustedes, pero díganle a sus pastores que no cambien las cosas en la iglesia. La iglesia no tiene que satisfacer el deseo de las personas de algo nuevo. Una iglesia más moderna, un sermón más moderno, un mensaje más actualizado. No, la iglesia debe estar firme en los fundamentos. El mensaje el mismo, la estructura el mismo. Que llega el feminismo diciendo que hay que empoderar a la mujer. No, Dios ha establecido el orden en su iglesia. Dios ha establecido el orden para la familia. Dios ha establecido el orden para la sociedad, y como iglesia tenemos la responsabilidad de no caer en ese deseo de cosas nuevas, sino mantenernos en el fundamento de la verdad. Porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Y mira qué interesante lo que vemos en el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Hermano amado, se puede ser muy religioso y acabar en el infierno. Yo tengo una abuelita que es muy devota. Da igual. Si no está en Cristo, se va al infierno con toda esa religiosidad. Cuidado, hermanos, con considerar que una vida religiosa es una vida salva. Eso no significa que nosotros no practicamos una religión. Sí la practicamos. Esta gente que dice yo no tengo religión, yo tengo una relación, están equivocados. El cristianismo es una religión, la única verdadera. Y no tenemos que tener miedo de esa palabra. ¿Por qué? Porque ahora es una palabra que se usa de forma despectiva. Yo no soy religioso. Yo sí, yo soy una persona muy religiosa. Yo soy una persona devota a mi fe, leo mi Biblia, hago mis oraciones, creo en el Señor, creo en la Biblia, creo en la palabra. Ese es mi fundamento. Soy religioso. Voy a la iglesia siempre que puedo. Practico cultos, tengo comunión con una iglesia, practico devoción a una deidad. Entonces soy religioso, no me da miedo. Y en esa religión tengo una relación con el Señor Jesús, pero tengo una religión llamada cristianismo. El problema es que no es la única religión existente en este mundo. Y ese es el problema. Gente considera que todas las religiones llevan al mismo camino, que todas las religiones llevan al mismo destino. Es como cuando me dicen, los musulmanes, los judíos, los cristianos adoramos al mismo Dios. No es así. ¿Por qué? Porque yo adoro a un Dios único pero trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los judíos no adoran al Dios trino. Los musulmanes no adoran al Dios trino. Los griegos atenienses de aquella época no adoraban al Dios trino. Por lo tanto, hermanos, se puede ser muy religioso, rezar a una deidad, tener algún tipo de valor y principio religioso y estar perdido. Cuidado con pensar que por llevar una vida religiosa estamos seguros, no, si no estamos en Cristo. Un ídolo vacío, un lugar donde había un Dios desconocido, pero que tenía un altar también, que también era adorado. Entonces Pablo aprovecha esa plataforma para decir, miren, este Dios desconocido que ustedes adoran, este Dios desconocido que no tiene imagen, que no tiene escultura, que no tiene una figura representativa, simplemente una plataforma con una inscripción al Dios desconocido, a este es al que yo les voy a predicar. Y es curioso que Pablo dice, a este lo adoran incluso sin conocerlo. Es interesante como lo expresa, ¿no? Hablamos de que hay una adoración sin conocimiento, porque podemos adorar por cultura, podemos adorar por tradición, podemos adorar por costumbre, podemos adorar sin conocimiento, sin saber realmente lo que es adoración y sin saber realmente cómo es y quién es el Dios a quien adoramos. Entonces esto es realmente interesante porque, por ejemplo, existen muchas personas que tienen vínculo con la religión de algún tipo, pero no tienen conocimiento de esa religión. Yo les hablo del contexto de España, por ejemplo. Si tú vas a Andalucía en Semana Santa, vas a ver muchas personas en la calle. Vas a ver muchas personas en las procesiones, incluso llorando, eufóricas, animadas. Vas a ver muchas personas rindiendo culto de algún tipo en esas procesiones de Semana Santa. Pero si tú te paras a hacer una encuesta y le preguntas, oye, ¿qué sabes de esto?
¿Qué sabes de la Biblia? ¿Qué conoces de Jesús? La mayoría te van a decir, no leo la Biblia, no voy a la iglesia. Hay un vínculo cultural, hay un vínculo tradicional, hay un vínculo familiar, pero muchas veces personas adoran sin saber lo que es adorar y sin saber quién es el Dios a quien adoran. Es por eso tan importante que Jesús en una ocasión le dijo a una persona, ya no se va a adorar aquí en este monte, ni se va a adorar en Jerusalén, porque el Señor lo que busca son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Las dos cosas son importantes, porque la verdadera adoración, la verdadera, solo se puede hacer en espíritu. La verdadera adoración solo puede darse cuando hay vida espiritual. Y en segundo lugar, tiene que ser en verdad, porque una adoración sin verdad no pasa de un culto falso, de un culto religioso sin fundamento. Necesitamos las dos cosas para adorar: vida espiritual y conocimiento del Dios al que adoramos. Y es lo que Pablo va a hacer, presentarles a ese Dios para ellos desconocido. Y mira qué empieza a decir de ese Dios, versículos 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Eso ya empieza a chocar con ellos, porque está hablando del único Dios creador. Ya no es un Dios que se sumó a otros dioses en el Olimpo y desde el Olimpo pues acordaron crear todas las cosas. No, es el Dios. Ya no es un Dios, es el Dios que hizo el mundo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor. Y mira qué palabra utilizan. Es Señor del cielo y de la tierra. A Pablo no le hace falta estar discriminando otras deidades. Ya lo está haciendo de una manera. Porque Pablo está diciendo, el único creador de cielo y tierra, y que dice, es Señor del cielo y de la tierra. Es el Señor sobre todas las cosas. Y esa palabra es importante, porque habla de la soberanía y el dominio de Dios sobre todo. Dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si se necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que ahora también está hablando de los templos, porque en aquel entonces, como para muchas personas ahora, el templo era una figura muy importante en su vida religiosa. Existen personas que su vida religiosa no existía fuera del templo. Existen personas que para ellos su vida de adoración, su vida espiritual, su vida religiosa, siempre estaba vinculada con ir a un templo y con hacer cosas dentro de ese templo. Luego salían del templo y su vínculo con la religión ya era inexistente para muchos. Ahora, Pablo está diciendo que Dios no necesita el templo, que Dios no habita en el templo, es decir, no hay una deidad que quepa aquí, y luego que no necesita el servicio de los hombres en el templo, que era muy común allí. Era muy común el oficio de sacerdotes, de sacerdotisas, cada una para su deidad. Pablo está con su discurso, si no se dan cuenta, están acabando con todo lo típico de la época. Pablo está diciendo, no necesita el templo, no necesita a nadie que le sirva dentro del templo, es el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el Señor de cielo y tierra. Pablo está diciendo, este Dios desconocido es el único. Este Dios desconocido es el único Dios verdadero. Y ahora mira lo que siguen diciendo. Por ejemplo, Pablo dice que Él es el que dio vida y aliento a todas las cosas. No solo es el Dios que creó los cielos y la tierra, sino es el Dios que nos da vida. Y dice que da vida y aliento. Porque algo que dice la Escritura no es que Dios solamente nos da vida, sino que Dios sostiene nuestra vida. Hermanos, nosotros no debemos olvidar que nuestra vida no solamente fue dada por Dios, sino que es sostenida por Dios. Dios no creó el universo y ahora hay mucha gente que tiene ese pensamiento. Dios creó las cosas, se marchó y ahora nos ha dejado aquí a que juguemos la partida. No, según la Escritura, Dios creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. De la misma manera, Dios nos dio vida y Dios sostiene nuestra vida. Y sigue diciendo en los versículos 26 al 28, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y dice una frase preciosa ahora Pablo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Mira qué frase tan hermosa.
Dice, para que lo encuentren, el deseo de Pablo es que encuentren a ese Dios verdadero. Y dice, tampoco necesitan manos para palparlo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Pablo está diciendo, estamos vivos por Dios, nuestra existencia depende de Dios y nuestro movimiento diario depende de Dios. Es decir, Dios es el que dio existencia al hombre, Dios es el que sostiene el paso diario del hombre y Dios es el que sigue haciendo latir el corazón del hombre. Fuera de eso no estaríamos de pie. Uno pensaría, por ejemplo, piensen en su trabajo. No, yo trabajo duro para pagar mi casa. Miren lo frágiles que somos. Una simple gripe nos deja en cama y 2 días sin trabajar. Sí, yo concuerdo. Tú te esfuerzas, tú trabajas, tú tienes habilidades que creo Dios te puede haber dado también. Pero una simple enfermedad te deja en cama. ¿Cuántas personas tienen alguna discapacidad? ¿Cuántas personas tienen algún problema físico que impide que trabajen con normalidad? Entonces, ¿nuestra salud de quién viene? El estar bien, el encontrarnos bien físicamente, el tener un corazón que late, unos ojos que ven. Todo eso debemos darle las gracias a Dios porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Ahora, dice así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Es decir, en medio del pueblo griego había mucha poesía también, no solo filosofía, siempre ha habido mucho poeta. Y también Pablo dice que incluso algunos poetas han hablado de ese Dios verdadero. Y ahora es cuando llega la parte incómoda del discurso, porque hasta ahora todo bonito, porque en la mente de los atenienses podían pensar eso, no está bien, un Dios maravilloso, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, pero versículos 29 al 31 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Ahora, ¿qué creen que Pablo está mencionando como Dios no es oro, plata o piedra esculpidos por el arte o el pensamiento humano? Esas figuras que tienen ahí, esas esculturas que tienen ahí, esas figuras de yeso, de oro, de plata, Pablo que les está diciendo, eso solo es fruto del arte y del pensamiento humano. Vivimos en un tiempo donde tenemos tanto miedo de ofender a la gente que somos capaces de tolerar una mentira por no ofender con la verdad. Si todos los apóstoles de Cristo hubieran pensado así, yo no sé qué hubiera sido de la fe cristiana. Porque la mayoría de apóstoles acabaron muertos precisamente por desafiar la mentira con la verdad. Hermano, tolerar la mentira te va a hacer sentir más cómodo. No vas a tener conflictos con nadie. Cada quien con su mentira. Alguno diría, no, cada quien con su verdad, todo es relativo. No es el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano es que hay una verdad, hay un fundamento, hay unos valores, hay una definición de bueno y malo, hay una definición de correcto e incorrecto. Y no debemos tener miedo de afirmar la verdad. El Señor Jesús dijo que por causa de estas cosas seríamos perseguidos. Él también lo fue. El esconder la verdad, claro que va a evitar persecución. Pero también mañana estaremos delante de Dios con una responsabilidad. Te di a conocer mi verdad. La sabías. Estabas delante de gente diciendo mentiras y callaste la verdad porque tenías más temor de los hombres que de Dios. Una de las frases más importantes que como cristianos debemos guardar en el corazón es la siguiente. No temáis a aquellos que solamente pueden matar vuestra carne. Más bien temed a aquel que puede mandar vuestra alma al infierno. Dios hace un desafío grande a que no tengamos temor de los hombres. ¿Qué es lo máximo que nos pueden hacer los hombres? ¿Matarnos? Pero para nosotros no es el fin de nuestra historia. Un mártir maravilloso, Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, fue martirizado precisamente por eso. Hasta el último momento fue llamado a negar a Cristo como su único Señor. Y en uno de esos momentos dijo, bueno, si sigues así voy a llamar a las fieras. Él no tuvo miedo, dijo, llámalas. Y hubo un momento que dijo, aquel procónsul le dijo, no tienes miedo de las fieras, deberías tener miedo del fuego en el que te vamos a sumergir ahora. Y mira qué convicción, ¿me amenazas con un fuego que va a tardar 30 minutos en consumirme? Más bien deberías tener miedo del fuego eterno que te espera a ti. Hasta el último minuto y sabiendo que va a morir, no tiene temor de los hombres.
Porque cuando uno tiene una convicción de su eternidad y sabiendo dónde vamos, no tenemos miedo de lo que nos pase en este tiempo presente. Lo peor que nos puede pasar aquí, ¿qué es? Algunos dirían morir. No, Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros lo peor es vivir sin Jesús, no morir. Porque aquel que está en Cristo, aunque muera, dice la palabra, vivirá. Por lo tanto, mira cómo sigue Pablo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ¿cómo llama a Pablo a todo eso que están haciendo? Bueno, ok, tengamos en cuenta que no sabíais nada. Los tiempos de la ignorancia. ¿Qué dice ahora? Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ahora, qué bonito, Pablo no se va diciendo, ahora podéis seguir con vuestros ídolos. Pablo dice, el tiempo de la ignorancia ha acabado. Yo he venido aquí, os he hablado del único Dios verdadero, os he dicho que son figuras hechas por el pensamiento humano y el arte, y ahora os digo, el tiempo de la ignorancia hasta aquí llegó, yo os he predicado el evangelio, ahora hay un problema, el juicio va a venir. Dios ha determinado un día en que va a juzgar a todos los hombres de todas las naciones. Saben, hasta ese momento Pablo había predicado, ahora Pablo pone la responsabilidad en el corazón de los atenienses. Ustedes van a tener que decidir en este momento seguir adorando a sus deidades o ahora adorar al único Dios verdadero. Pero Pablo no termina ahí, sino que presenta a alguien. Él dice, un hombre que Dios ha designado y al que además ha dado testimonio por los hechos que ha hecho, él será el que juzgará a todos. ¿Ese hombre quién es? Resucitado de entre los muertos. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Por eso vemos el Evangelio, porque Pablo termina mostrando que todo juicio pasa por ese hombre, pasa por el Señor Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. A diferencia de otras mitologías, Jesús no es medio Dios, medio hombre. Jesús no es un semidios. Jesús no es quizá un Hércules, algo híbrido entre deidades y humanos. No, Jesús es totalmente Dios, totalmente hombre. Verdaderamente Dios encarnado, verdaderamente hombre. Y termina con el resultado de qué pasó después de este discurso de Pablo, qué sucedió. Los últimos versículos 32 al 34 dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, como bien nos explicaron, no creían en la resurrección de los muertos. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. ¿Qué significa? No vamos a ver a todo el mundo rendirse a la fe en el primer sermón. Muchas personas a lo largo de la historia del cristianismo se han convertido con un solo sermón. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predica lleno del Espíritu Santo en Jerusalén y más de 3,000 personas se convierten a la fe cristiana. Pero en este caso no. En este caso unos se burlan, otros quieren seguir escuchando, es decir, puede haber curiosidad. Bueno, nosotros podemos entender que Dios también a veces obra así. A veces hay personas que Dios va moviendo sus corazones a que tengan más curiosidad por las cosas de Dios, por la fe cristiana, por el mensaje del evangelio. Y quizá en el momento preciso el Señor acaba trayendo sus corazones a Cristo. Y dice, entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales, como nos han dicho hoy, estaba Dioniso, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que miren qué 3 reacciones hay a la predicación de Pablo. 1, se burlan. 2, curiosos. Y 3, creyentes. Cuando nosotros predicamos el evangelio, sigue pasando lo mismo. Yo predico, como saben, todas las semanas, 2-3 veces a la semana, el mensaje del Señor Jesús. Y delante de mí tengo caras de todo tipo. Tengo personas que, bueno, a veces son jóvenes que los llevan sus padres a la iglesia y hay rechazo absoluto al mensaje. Estoy predicando y veo caras de burla, veo caras de rechazo, pero bueno, como Pablo tenemos que saber entender que eso es parte de la predicación. La segunda cosa, veo gente que empieza a sentir curiosidad. A veces acabo de predicar, gente se acerca. Oye, querría saber más de esto. Oye, querría saber más de aquello. Curiosos, todavía no han creído. Pero bueno, el Señor puede estar tratando con su corazón. Y número 3, hay personas que el Señor golpea su corazón con el mensaje del evangelio y rápidamente ponen su fe en el Señor Jesús.
No debemos esperar que todo el mundo cuando prediquemos crea. Nosotros sabemos que Dios es soberano, debemos orar, claro que sí, y esperar que Dios trabaje en los corazones. Pero como cristianos, lo que aprendemos también con Pablo es que debemos enfrentar el rechazo a nuestro mensaje. No llevamos un mensaje atractivo, llevamos un mensaje verdadero, es distinto. Hay mensajes atractivos para el hombre que no tienen por qué ser la verdad. Y hay mensajes que pueden no resultar atractivos para los hombres, pero son verdaderos. Así que en esta primera reflexión de hoy, hermanos, antes de que llegue la de la noche, recuerden esto. Número 1, no seamos cobardes. Pablo no tuvo miedo de desafiar la cultura del momento. Pablo no tuvo miedo de denunciar la idolatría. No seamos cobardes para predicar el evangelio. 2, no suavicemos el mensaje. Ay, voy a llevar un mensaje tolerante con todo lo demás para que le caiga bien a la gente. No, prediquemos la verdad. No nos preocupemos del resultado, eso le compete al Señor. Nosotros debemos ser honestos con nuestro mensaje. Un evangelio diluido no sirve para nada. Es más, hay amenazas contra quien cambia el evangelio. El apóstol Pablo a los Gálatas se lo dice. Si aún un ángel del cielo os trae otro evangelio, es anatema, es decir, es maldito por Dios. Nosotros somos mensajeros, no tenemos derecho de cambiar el mensaje. Mensajeros es una palabra que proviene de por ahí también, apóstolos, les va a sonar, somos como enviados, somos como mensajeros, debemos llevar el mensaje. Ahora, otra cosa, debemos estar preparados. No podemos llevar un mensaje en el cual no podemos responder inquietudes. Pablo estaba preparado para responder a judíos, a gentiles y a filósofos. De la misma manera, nosotros tenemos que estar preparados para responder a musulmanes, responder a ateos, responder judíos. Los jóvenes de la universidad tienen otras ideas implantadas por nuestras escuelas en la cabeza. Debemos estar preparados para defender nuestras creencias. Deben recordar nuestro mensaje y nuestras creencias no es algo ilusorio y sin fundamento. Tiene fundamento, lo que requiere estudio para justificar ese fundamento. Y finalmente, prediquemos con la osadía de Pablo, con la fidelidad de Pablo, apuntando siempre a Cristo y no tengamos miedo de decirle a los hombres que todos pasarán por el tribunal, que todos serán un día juzgados y dejemos el resultado en manos de Dios. Unos se burlarán, otros tendrán inquietudes que seguirán a lo mejor investigando otro día por otro lado, pero otros creerán por la gracia de Dios. Vamos a dar gracias solo por este mensaje, una pequeña oración y ya dejamos que puedan descansar en el camino en el autobús. Señor, te damos gracias por esta primera reflexión y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aprender de la osadía del apóstol Pablo. Como muchos de nosotros, Pablo era un enemigo de tu iglesia. Muchos de nosotros también lo fuimos. Muchos de nosotros rechazábamos la fe. Muchos de nosotros también no creíamos. Y también, Señor, éramos reacios a todo aquello que tiene que ver con la fe cristiana. Pero haznos, Señor, como Pablo. Haznos ahora osados. Haznos valientes para predicar este mensaje. Danos amor, no solo por ti, no solo por Cristo, también por las almas. Que si consideramos que algunos están perdidos, no tengamos miedo de mostrarles el camino de la salvación. Porque solo hay un camino a ti, Señor, y ese camino es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos, Señor, a no tener temor de los hombres, aunque respondan con burlas y rechazo, que prediquemos siempre el mensaje del Evangelio, sabiendo que unos plantan, otros riegan, pero tú, Señor, tú das el crecimiento. Sigue bendiciéndonos todo este viaje, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.